Muchísimas gracias todos por estar esta tarde aquí en un horario para nosotras. Todo se ha dicho. Creo que, bueno, este ha sido un poco el chiste para romper el hielo, pero no somos así. Tenemos un poquito de hambre, pero hemos venido, digamos que sin comer para estar especialmente concentradas en la conversación. Así que sí, a lo mejor nos sale alguna cosa un poquito más fuera de tono, es porque tenemos hambre, no por otra cuestión. Pues estoy muy contenta y agradecida de estar hoy aquí en Frankfurt, que está siendo una auténtica experiencia, con las colegas, las compañeras, las titanacas de la viñeta y la ilustración, María Gese y Nuria Tamarit. Y hoy estamos aquí para hablar, bueno, yo soy Elisa Macauslan, ellas son las autoras y bueno, yo creo que Tú también eres también soy autora. autora en cierta manera, pero hoy estoy aquí en mi rol de moderadora, que disfruto mucho, sobre todo para poder conversar con ellas. Y como veis, el título es Novela gráfica e ilustrada. Y una de las cosas que más me han fascinado y me han gustado mucho de los días que ya llevo en la feria es, entre otras, la importancia que hay tanto, bueno, la importancia que se le está dando, cómo se está valorando la imagen, el cómic y la ilustración, y ahí también que la exposición de FADIP haya sido especialmente interesante y quería empezar un poco con esta primera, digamos, pregunta para Nuria y para María, porque es una exposición en la que hay ilustración, pero también hay mucho cómic. Entonces estamos hablando de dos lenguajes y dos maneras, digamos, de acometer también la imagen y el propio universo que vosotras creáis. Y esa sería un poco la primera pregunta. ¿Desde dónde y cómo planteáis a partir del lenguaje, dependiendo de sea sin duda ilustración o cómic? Y luego también abordaremos vuestras obras más recientes, porque creo que ha ido también pasando algo que a mí me parece complejo, potente, muy también que tiene que ver con la identidad de las dos autoras que tenemos hoy aquí, que es cómo habéis ido también encontrando una voz propia, habéis trabajado también con otro tipo de proyectos, pero con los últimos entiendo además que tienen más esta impronta autoral, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta sería un poco en esa búsqueda de la estrategia a partir del lenguaje, desde la ilustración o del cómic. Ostras, qué difícil, ¿eh? Yo creo que es un proceso, el trabajar, el llegar a un punto de cómo trabajamos la imagen. Hay un proceso de aprendizaje que no es de la noche a la mañana, sino que lleva mucho tiempo. Y que, por ejemplo, yo hablo en mi caso que también ha venido con mi propia madurez como persona. Mm, Cuando yo empecé bueno, sí, cuando empecé a plantearme la profesión de la ilustración, creo que quizá era como más metódica o más de pararme a pensar quizá en lo que tú dices de estrategia, pero hubo un punto para mí que esa estrategia ya no, o sea, no tenía sentido, sino que lo que me apetecía era como hablar, o sea, ilustrar desde una parte como más profunda de mi persona, que fuera algo que fuera saliendo de mí y de mi forma de contemplar el mundo, ¿no? Porque al final lo que hacemos nosotros de alguna manera es dejar en esas ilustraciones nuestra mirada, ¿no? Cómo pasamos por el mundo y cómo lo observamos. Y dejarme llevar y creo que ahí fue cuando salió mi lenguaje y mi forma de dibujar, pues que va mutando y que se va transformando, ¿no? Pero la que conocemos a día de hoy, ¿no? Escuchándome un poquito más a mí misma y quitándome quizás de como de los corsés, ¿no? De esos corsés que parece como que muchas veces te vienen como, no sé, como impuestos de la propia presión de lo que tienes que hacer. No sé si me he Sí, explicado. sí, sí. Hay un tema de confianza ahí en una misma según va trabajando también, ¿no? Sí, bueno, que te va llegando también o sea, te digo que te va llegando con el tiempo, cuando tú de repente vas viendo que estás haciendo algo que parecía que no tenía un sentido, pero que sí que lo tenía y que lo tenía de esa parte de escucharte y también de dejarte llevar. Bueno, también hay evidentemente yo tengo un lenguaje en mis dibujos
que intento cargar de significados y que no es tampoco azaroso, pero que sí que venía como de ese proceso de interiorización y de comprenderme. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, como yo estudié Bellas Artes, ¿no? Y pienso que a lo largo de los años he ido como entendiendo más que, pues bueno, todo el tema de, bueno, la ilustración o el cómic, que en Bellas Artes, cuando yo estudié, se trataba mucho desde la técnica gráfica, es decir, desde saber dibujar, saber colorear, y que con los años, ¿no? Con este proceso que comenta María también como de madurar, también he ido viendo que tiene mucho más que ver el mensaje o que tiene, o para mí me interesa más esa comunicación que igual ya toda la parte que tiene que ver con que uses acuarela o lápiz o Sí. como... Ujú. No quiero decir que no sea importante, pero que para mí el proceso de madurar ha tenido también más que ver con esto, con los aspectos que quería comunicar o con aquello que quiero contar y que también tiene en mi caso mucho que ver pues con todo lo que leo y con mi proceso también como de ir construyendo mi cabeza, ¿no? Entonces, a medida que, o sea, he ido en el paso de los años igual dejando de preocuparme más por si sé dibujar o no, o si la gente considera que dibujo bien o no, o pinto bien o no, y más por eso, por como esa mi construcción mental y de qué manera quiero yo como trasladar como todas mis ideas a través del medio, ¿no? Ujú. Y es curioso porque me parecía una casualidad bella el hecho de que Loba Boreal y Malas Mujeres, Loba Boreal de Tamarit y Malas Mujeres de María, se haya coincidido también en el tiempo. Son vuestras dos últimas obras publicadas en España. Y el hecho también de que ahí hay un trabajo tanto del folclore y de la cultura popular y la cultura pop y una reformulación interesante. Y aquí ya entraría también en el hecho de que al ser, como comentaba antes, este proceso de voz propia, además también tiene mucho que ver con vuestra escritura. Es decir, está la cuestión del dibujo Ujú. y también la cuestión de cómo escribir en uno y en otro, digamos, formato que nos ha traído, medio que nos ha traído hoy aquí. Sí, bueno, para mí la escritura es algo, o sea, es como en parte un sueño también y entonces lo abordo muy desde el que no sé nada, ¿no? Y intento aprender a escribir. Estoy ahora leyendo mucho sobre pues, cómo escribir, como de qué manera generar historias que tengan interés y a través de las cuales yo pueda contar como mis movidas. No sé, María, ¿tú cómo abordas eso? Pues también es un proceso, porque yo llegué casi al hecho de escribir mis propios libros casi por accidente, porque a mí me gustaba mucho escribir bueno, cuando era más jovencita, pero no sé, de alguna manera pensé que mis habilidades no estaban en la escritura, sino que estaban en el dibujo. Yo tengo dislexia, entonces, pues yo qué sé, como que cogí un poco de pudor y dejé de escribir. Y con Frida me ofrecieron como la oportunidad de escribir y ahí lo hice con muchísimo pudor porque yo admiro mucho a los escritores y a las escritoras. Sí que soy una gran lectora, pero claro, llevaba sin escribir pues muchísimo tiempo y lo hice con mucho miedo y con muchísimo pudor. Y es verdad que siempre que escribo un libro nuevo, tengo como la sensación de que soy una intrusa en un terreno que no es mío y que en realidad sí que lo es, porque ya llevo bastantes libros, bueno, sí, bastantes libros escritos. Poco a poco voy quitándome como ese miedo, pero siempre está ahí. O sea, yo no sé si Mm, te, bueno, sí. porque es verdad que en el mundo del cómic también hay muchas veces equipos, ¿no? De guionistas y de dibujantes. ¿Verdad? Que cuando hacen las dos cosas yo creo que quienes nos especializamos en dibujar lo cogemos con mucho pudor porque tenemos admiración por los libros, nos gustan los libros. Pero me imagino que eso, que tanto a Nuria como a mí tenemos la necesidad de contar nuestras propias historias y eso sí que para mí ha sido un regalo. El que me dieran la oportunidad de contar aquellas cosas que me remueven y que que sí que realmente tengo una necesidad y y que a día de hoy pues pueda combinar las dos, tanto la ilustración como la palabra, que son cosas que me apasionan, la verdad.
Y además a mí me interesa sobre todo el hecho de también de que tanto Loba Boreal como Malas Mujeres está planteado, habéis hablado las dos de eso que queréis contar, pero aquí hay un tema también de perspectiva feminista clara en lo que habéis trabajado y desde dónde habéis trabajado, que además tiene bastante que ver como con, en ambos casos, como una relectura, sin duda. En Loba Boreal tiene mucho que ver también, entiendo, digamos, darle la vuelta a cierta tradición literaria, Jack London y compañía, y que es curioso porque se está dando también en el audiovisual, sin ir más lejos, en Donosti este año también una directora rusa abordaba un planteamiento parecido, el de la exploradora que se enfrenta a sí misma en un entorno hostil o no, o que le espera allí, ¿no? Y en el caso de esas, a qué se le llama una mala mujer, ¿no? Y que a mí personalmente me ha gustado sobre todo las inclusiones de ciertas villanas y superheroínas también Sí, del, sí. del universo superheroico. Entonces, comentadnos un poco cómo habéis llegado también a ese punto. Bueno, la narrativa que nos ha llegado por tradición mayoritariamente es la masculina, ¿no? Que era la permitida, la universal, ¿no? La supuestamente universal. Eh, y yo creo que, o sea, la ficción es muy poderosa. Muchas veces te dice que la ficción es solo ficción y que no educa, porque luego lo que te educa es el mundo que habitamos, pero es que, claro, el mundo que habitamos conforma por la realidad y por esa ficción que vamos leyendo desde que somos pequeñas y que parece que es incuestionable. Pero claro, esa narrativa, esa ficción está escrita desde una visión masculina y desde su visión del mundo, que asumimos y que vivimos con naturalidad, hasta que de repente te das cuenta que tú como mujer, esa historia que te han contado no te representa, que tú no eres la amante, que tú no eres la cuidadora, que tú no estás a la sombra, sino que tú tienes tu lugar en el mundo, ¿no? Y entonces cuando empiezas a releer todos esos cuentos o esos cómics, porque yo he sido muy friki, me ha gustado también mucho las películas de ciencia ficción, esos personajes que admiraba te das cuenta que representan un modelo a seguir muchas veces un tanto cuestionable, o que el personaje malvado, el perverso, en realidad era la figura de la mujer libre, pero que ahí había un mensaje castigador para que no fuera tu modelo a seguir. O sea, en el caso de los cuentos tradicionales, pues se ve muy claro, ¿no? Que las mujeres malvadas, las brujas, eran aquellas que no necesitaban la presencia masculina para vivir sus vidas. ¿Cómo hacemos? O sea, matar no está bien y envenenar, evidentemente, pero es que eso es una estrategia. O sea, si tú vives tu vida con libertad, tu final va a ser siempre una tragedia, porque a ti lo que te mueve es la maldad. Y eso tenía un mensaje muy claro, ¿no? El ser nosotras las bondadosas, las pasivas, las bellas durmientes, las que no hacían nada, que la única función, la única forma de habitar el mundo era el de estar ahí sin hacer nada, ser bella. En el caso de las superheroínas también, ¿no? No podemos ser superheroínas que vamos en pantalones, que no tenemos que estar hiper mega cosificadas. O sea, claro, necesitamos una revisión. O sea, es que es necesario que nosotros también revisemos, analicemos. No se trata tampoco de censurar ese pasado, pero sí entender de qué lugar venimos y cuestionarlo, ¿no? Sí, yo en parte lo siento también un poco como que como ilustradora o escritora, dibujante de novelas gráficas, siento que tengo en parte una responsabilidad para con la sociedad o algo así, igual suena como súper rimbombante, pero siento como que aquello que voy a contar, como que soy responsable de eso, ¿no? Y de lo que esas personas van a leer. Entonces, en este proceso como de madurez que hablábamos antes, para mí tiene mucho que ver con, pues eso, con todo lo que voy pensando, ¿no? En la manera con la que, dice María, pues ya en un momento te das cuenta, pues sí, en un momento te das cuenta y para mí ese darme cuenta de ciertas cosas lo meto de alguna manera, quiero hablar de eso y quiero contarles a los demás y me siento responsable también de contarles a los demás esas cosas o esos cambios que yo
he visto y que quiero que se den, ¿no? Que las cosas que quiero que cambien, o pues por ejemplo en el caso de Loba Boreal, que después de leerme millones de libros de Jack London, porque me gusta la aventura y tal, como ya vi en plan, bueno, es que aquí no hay mujeres nunca, ¿no? Es como pues bueno, te das cuenta y hablo de eso, ¿no? Y quiero contar al resto de personas ese tipo como de observaciones, si ya son a un nivel, pues bueno, en el que utilizas la ficción para contar esas cosas, o si luego son pues trabajos un poco más políticos o lo que sea, pero bueno, para mí es una especie de decisión consciente de que tengo esa responsabilidad, o sea, de que no voy a contar cualquier cosa. Quiero contar algo que tenga un sentido. Y es curioso porque han salido los cuentos a colación y tú además también hiciste una revisión, Sí. ¿no? del Enebro de los hermanos Grimm. En ese sentido también de, bueno, de qué se puede decir a día de hoy, ¿se puede? Sí. En ese caso, por ejemplo, a mí me gusta el proyecto porque los hermanos Grimm, bueno, supongo que aquí la gente lo conocerá, pero han sido como muy maltratados, ¿no? Por Disney y este tipo de producciones que han acabado como dulcificando sus relatos, y que para mí como la enseñanza más interesante de sus cuentos es que las cosas terribles ocurren, ¿no? Y ocurren sin razón. Yo estoy harta de ver maldades justificadas, ¿no? Que los personajes malos están justificados porque han tenido un pasado oscuro o tienen Trauma. X trauma o X, ¿no? Y en los hermanos Grimm simplemente las cosas ocurren, son terribles porque la gente es terrible y porque el mundo tiene parte de esa maldad, ¿no? Entonces no hay justificación, o sea, es no dulcificar esos hechos y enseñar a los niños cómo a enfrentarse a que lo terrible existe y hay que lidiar con ello, ¿no? Entonces, como me parecía interesante ese proyecto de adaptar algo que además estoy a favor de que no se dulcifique en todos los relatos para los niños. Decirles la verdad a las criaturas. Sí, o sea, en su tampoco digo que proceso de vayas ahí a crecimiento. machete, pero un poco sí. Y luego, enfocándonos en los dos libros que justamente se traducen aquí en Alemania, al alemán, que son, bueno, tanto El placer como Dos monedas, Placer de María Gesell y Dos monedas de Nuria Tamarit. Es muy interesante el hecho también de que, en cierta manera, son dos obras exploratorias, la una y la otra. Y les dejo a ellas un poco para que comenten por qué una a lo mejor puede parecer más obvia, la del placer de Gese, pero lo pensaba y digo, bueno, Dos monedas tiene mucho también de algo que iba a parecer un tipo de viaje y termina siendo otro tipo de viaje, y también de aprendizaje, sin duda. Pues fíjate, yo cuando hice El placer, mi idea era que fuera un libro coral, de hablar con muchas mujeres diversas y contar un poco las distintas vivencias porque claro, las vivencias en cuanto a la sexualidad varía mucho, depende del contexto, de en qué época hayas nacido. No es lo mismo la educación sexual que tuvo mi madre, bueno, que no la tuvo, evidentemente, que la que tengo yo o la que puedan tener mis sobrinos, ¿no? Y no es lo mismo vivir en Andalucía que vivir en Madrid, o sea, lo cambia todo. Pero entonces yo a partir, o sea, era base coral, ¿vale? Yo he hablado con muchas mujeres, pero para saber lo que quiero pedir, voy a empezar a escribir mi propia historia, que es lo que yo quiero contar. Y paralelamente iba leyendo libros escritos por otras mujeres que también hablaban de su sexualidad. Entonces, de ahí, en ese proceso de creación, saqué dos conclusiones. Primero, que lo que me interesaba cuando yo leía los libros escritos por otras mujeres era saber su experiencia. Era lo que me parecía más auténtico, quiero decir. Yo, por ejemplo, digo, hablar de cómo vive la sexualidad una mujer en el proceso de embarazo o después del embarazo sin haber sido madre, me sentía como un poco intrusa, ¿sabes? De vivir una experiencia que no había sido la mía, pero además yo me sentía como de alguna forma más identificada o conectaban más con los libros de aquellas mujeres que hablaban de su experiencia. Esto me hizo como entender que quizá esa coralidad que yo quería hacer igual no tenía mucho sentido dentro de mi libro, que quizá lo que tenía que hacer era un poco dejarme
llevar, pese al pudor, porque claro, mi libro habla de algo muy íntimo, que es la sexualidad, y mi cuerpo y toda mi intimidad, ¿no? O gran parte está en ese libro, pero me parecía que quizá era más honesto hablar a partir de mi experiencia. Y que además, de alguna manera, aunque todas hayamos vivido en contextos diferentes, sí que tuve como la sensación de que había muchos puntos que sí que nos conectaban, porque claro, al final todas vivimos en un contexto que es patriarcal y que nuestra educación en España, la que hemos vivido, ha sido cargada de mucha culpa, de mucho misterio, de mucho secretismo, de no nombrar, ¿no? Que no era necesario, o sea, que de alguna manera eso nos conectaba a todas. La coralidad que luego sí que metí fue el hablar de esas mujeres que había leído y que me parecía interesante mencionar en el libro, porque estos libros, o sea, te pones a escribir el libro del placer pensando que es algo novedoso y cuando te pones a investigar te das cuenta que no es novedoso, que hay un montón de mujeres que ya han hablado y que siguen hablando de este tema, pero que como somos la otra edad y no se nos ponen en el punto de mira, hasta que no te pones a investigar casi que parece que no existen, que es algo que de repente abres el baúl de los tesoros y dices, ostras, que es que esto está, pero que no se nos cuenta. Y por eso en el libro sí que pensé que era importante que estas mujeres que nos han abierto camino y que deberíamos de conocer todas de alguna manera, que estuvieran mencionadas ahí para que la lectora o el lector, ojalá también lectores, ¿no? Pero por desgracia no suele ser tanto así, pues también encontraran como ese tesoro que yo fui descubriendo mientras hacía el placer, ¿no? Exploración y mi TVO, ¿no? No, sobre todo porque me parecía que puede incluso en el propio cómic puede parecer que la experiencia va a ir por un lado, Sí, sí, forma parte. y luego el giro y el juego es interesante, además de la relación madre-hija, que también tiene mucho que ver con cómo, bueno, en realidad creamos Sí. las primeras fases del mundo, ¿no? Sí, bueno, el libro digamos que es autoficción, ¿no? O sea, son experiencias que me han pasado a mí en primera persona, ¿no? Y que, pues bueno, luego pues a través de elementos de ficción, obviamente, pues yo no soy la protagonista, ni su madre es mi madre, como a veces me preguntan. Pues bueno, fui relatando como todas esas experiencias que había tenido yo y que de alguna manera, pues sí, como la premisa es romper con esos prejuicios que tienes, ¿no? De cuando vas a un país y sobre todo si es africano y en este caso Senegal, que también en España hay bastante, como creo que contacto entre Senegal y España, y entonces pues bueno, decir, para mí lo más importante es si el libro plantea ciertas preguntas, o sea, no tanto cuál es la respuesta ideal, porque yo no soy periodista y no tengo esos conocimientos, pero sí plantear, pues eso, que el lector se replantee si tiene también esos prejuicios o los tenía antes de leer el libro y digamos, un poco exponer que las cosas probablemente no son siempre como nos cuentan o como percibimos, ¿no? Sobre todo desde Occidente, lo que son países que están fuera de Europa. Entonces, en fin, animo, supongo, también a que la gente entre en ese viaje y en esa expedición. Y además lo que me parece también interesante es, bueno, os quería preguntar, también estando en Frankfurt, que como son las dos obras traducidas aquí al alemán, ¿qué relación tenéis con vuestras obras cuando son llevadas a otros países, en otros idiomas? Y bueno, también con todo lo que tiene que ver la venta de derechos y demás. Y luego también, en tu caso, que también has trabajado en otros mercados, en el caso del francés sobre todo. Pero ¿cómo os relacionáis con el hecho de la traducción, bueno, y de la internacionalización de vuestros trabajos? Bueno, a mí siempre me resultará, creo que si sigo trabajando y se siguen publicando mis libros en otros idiomas, creo que nunca me acostumbraré al hecho de que alguien, por ejemplo, el de Dos monedas está traducido al japonés, y me parece sorprendente que alguien en Japón esté leyendo sobre algo que es para mí muy personal, ¿no? Porque al final son como, de alguna manera, lo que yo viví contado con mi manera de contar, ¿no? Y es como en la otra punta del mundo alguien está leyendo esto y me parece como, para mí, súper maravilloso y una de las razones por las que me gusta seguir dibujando y contando historias. Entonces, para mí mis relaciones
como flipante, sería la definición, ¿no? No sé, Sí, sí. o sea, me pasa que hasta que no viajo a los sitios donde están los libros, casi que no termino de ser consciente, ¿sabes? Como que yo me acuerdo con Frida, que fue el primer libro y que se vendió los derechos, no sé si está en 17 países, mucho. Ujú. Pues claro, las primeras veces que me lo iban diciendo yo iba flipando, o sea, era como, ala, pero, o sea, porque también, pues eso, hay países que tú dices, pues está en Corea, o no sé qué, tú dices, que en Corea, es como muy extraterrestre. Y llegó un momento en el como que de alguna manera para mí hubo como un distanciamiento, como que no me lo termino de creer hasta que voy al sitio o de repente en redes sociales alguien comparte el libro porque tú dices, ah, vendido los derechos, pero yo no me imagino, o sea, tú haces el ejercicio de imaginártelo, yo no me imagino al lector o a la lectora, o sea, como que me parece muy ajeno a mí, o sea, es cuando voy a los sitios y veo que efectivamente está ahí o alguien lo comparte que digo, hostia, que es verdad que hay alguien en China o que hay alguien en Alemania o en Francia que está leyendo mi libro. En Francia me hizo mucha ilusión, la verdad. No sé si ahí te pasa porque yo admiraba mucho el mundo de la ilustración y del cómic en Francia y a los autores franceses. Y cuando llegó allí, pues fue como algo que especialmente no sé, me ilusionó. Ujú. También es como bastante guay, sobre todo, pues eso, si editas en otros países y conoces a gente de esos países y esa gente te da como el feedback y de repente para mí es como una excusa para, pues eso, como conocer otros sitios, como que es guay tal vez, porque tenemos una profesión que es en parte pues estar en un lugar físico, bueno, pues como todo el mundo que trabaja también, ¿no? Pero a veces para un poco que estás un poco aislada y de repente pues si se edita tu libro en otros sitios pues esas personas te van a invitar probablemente pues a hacer alguna presentación o algo así y no sé, para mí también es como guay conocer a otras gentes de otros países. Y una curiosidad, ya hablando también bueno, de vosotras como profesionales en este campo también de la internacionalización de vuestro trabajo, ¿tenéis agente o seguís autogestionando esta cuestión? O por, Yo no tengo agente. ujú. Yo sí tengo a gente. ¿Y qué tal? Bueno, ¿qué tal una y otra experiencia? Yo es que estoy encantada con mi agente, la verdad. No es una agencia con muchos trabajadores, sino que ya es una agente y, que antes fue editora, además, y que entiende bien el mundo de los libros y que, aparte de moverme mi trabajo, de gestionarme contratos, también tengo buena relación con ella. Entonces, no sé si es como, no sé si es el típico trato que se tiene con la agencia o con la gente. Yo como, de verdad que me considero muy afortunada porque me llevo bien con mi agente y con la editora con la que suelo trabajar, aunque a veces hago trabajos con Alfaguara, bueno, voy cambiando, pero con Lumen, que siempre trabajo con Lola Albornoz, que es mi editora, pues también se ha convertido en una colega que me ayuda muchísimo con los libros. Entonces, en ese sentido me siento muy privilegiada, la verdad. Una experiencia muy bonita. Yo no tengo agente, así que no sé. No, pero al no tener agente, pero sí hay, si hay traducciones, o sea, es Sí, decir, la a verdad lo es que mejor va más tengo. casero, pero Mm, o no mediado, pero No sé bueno. si es una cuestión de suerte o qué, pero bueno, tengo, pues eso, tengo encargos y tengo trabajo y hasta la fecha la gente pues quiere publicar. Pero sí pienso que hay ciertos trabajos, sobre todo de ilustración, a los que igual es más difícil acceder si no tienes agente. Ujú. Entonces sí me planteo tal vez como reto o nuevo reto, como cambiar también y hacer otro tipo de encargos y entonces buscar un agente que sí que me permita como tal vez probar otras cosas, obvio sin dejar de lado la novela gráfica, pero sí está Mira, yo ahí. hay una ventaja para mí que es fundamental, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con la gente ya había publicado Frida y Bowie, o sea que y el trabajo me llegaba y me sigue llegando, o sea que no. Pero ella me gestiona todas las negociaciones y te voy a decir una cosa, para mí todo eso me salva, porque es que yo soy ilustradora, escritora, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, con reclamar factura, con no sé qué, ostras, lo llevo fatal, es verdad, entonces ya digo, por eso ya me merece la pena. Bueno, puede ser, pues. Es una forma de verlo. Y en eso también es curioso, ayer Rosa Montero estaba en un encuentro aquí también hablando de, bueno, de, digamos,
las tensiones y las buenas y malas noticias que puede traer también el tema de, digamos, de la gestión de derechos para ámbito audiovisual. Entonces, o sea, ya entraríamos en el transmedia y especialmente en todo lo que tiene que ver ahora, ya no tanto, o que también películas, pero sobre todo series de televisión. ¿Habéis tenido algún tanteo en esta? Yo no Yo lo he no. tenido. Tengo colegas que sí. Así que me consta que lo que dice ella es verdad. Ujú. Por Yo lo no menos la tengo- gente que yo conozco que la ha tenido, pero yo no he tenido tampoco. No. Casi que me pega más que lo tuvieras tú, porque lo tuyo lo veo perfectamente en películas de animación, son tan bonitas. Sí, pero no. O sea, no. Resumen, no. Y yo también quería preguntarte, Nuria, por el tema también de, digamos, de toda tu carrera que ha venido en gran medida por la autogestión, el fanzine, y cómo ha ido evolucionando también a la profesionalización, pero tú siempre has mantenido ese espíritu de autogestión, bueno, presente y futuro. Quiero decir, y lo decía también un poco por el tema incluso de las gestiones, que lleves tú también los temas de derechos y demás. ¿Cómo, digamos, ha sido el mundo de la autoedición y el fanzine? ¿Cómo ha sido esa escuela también para ti? Pues bueno, a mí me parece que es importante. También estoy un poco, no diría en contra, pero bueno, me gusta pensar que la autoedición no es solo, como se suele pensar, un peldaño antes de, ¿no? Publicar profesionalmente. Siempre dicen, sí, sácate un fanzine y así luego publicarás. Es cierto que ayuda porque cuando haces autoedición y pues bueno, te autoeditas tus propios TVOs o tus propios fanzines de ilustración, creo que aprendes muchas cosas en el camino que tienen que ver incluso con entender cuánto trabajo hay detrás de una publicación, ¿no? Porque tú misma en ese proceso pues eres editora, eres la artista, eres la maquetadora, eres la distribuidora. Creo que entender todo eso te ayuda luego también a como a profesionalizarte, ¿no? A entender cuántas personas hay implicadas. Para mí la autoedición lo que tiene también, obvio, es que es la máxima libertad. Es cierto que no es el máximo rendimiento económico, pero yo nunca dejaré de lado la autoedición precisamente porque me permite hacer todo eso, ¿no? Puedo utilizar el formato que quiera, puedo contar lo que quiera, puedo llevarlo donde quiera, ¿no? Y entonces eso para mí es maravilloso y que igual, pues eso, en trabajo editorial no vas a poder hacer al 100%, ¿no? Obvio, si pues tienes editoriales que confían en ti, pues te dejan cierta libertad, pero la autoedición ahí lo tiene todo y también tiene algo muy bonito que hay mucho colectivo. Que tal vez cuando, pues eso, avanzas profesionalmente, el sentimiento de colectivo se empieza a diluir. Pero en el mundo de la autoedición hay una gran sensación como de, pues eso, como de colectivo, de compartir, de cómo has hecho esto, de dónde has impreso esta cosa, del intercambio, ¿no? Del trueque, de aquello como que está centrado menos en lo monetario y más en la propia producción física, en tenerlo, en cambiarlo. Entonces todas esas cosas que a mí me gustan mucho, pues están ahí y para mí no es pues un lugar por el que pasas, sino que obviamente pasas, pero también puedes permanecer. Obvio vas a producir menos porque hacer un fanzine te lleva un tiempo y luego económicamente no lo vas a poder rentabilizar, pero ganas otras cosas, ¿no? Y me ha llamado la atención, has comentado que, claro, cuando se va, por así decirlo, digamos, explorando otros espacios del mercado editorial, se siente que esa comunidad se pierde fuerza. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís en ese sentido la profesión, ambas? Yo la verdad es que no he perdido el sentido de comunidad, porque yo tengo bastantes amigas ilustradoras y nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp y cada vez que tenemos una duda pues eso, de duda de presupuesto, de imprenta, de vernos, o sea, yo esa sensación de colectividad no la he perdido en ningún momento, porque además sí que soy defensora de que tenemos que hacer fuerza y ser un gremio para reivindicar nuestros derechos como trabajadores, la verdad. Entonces nunca he tenido esa sensación y vamos, yo me considero de verdad muy afortunada porque a día de hoy pues yo hago con mi editorial hago mis proyectos y publico lo que quiero, como quiero con ellos, confían en mí, me dan la oportunidad, pero yo nunca he perdido, aunque me vaya ahora mismo muy bien y no tenga la necesidad,
Porque para mí cuando yo empecé fue muy importante la gente que me ayudó, ¿sabes? Y yo no creo, o sea, yo creo que esta profesión necesita de que entre nosotros nos ayudemos. Si no nos ayudemos es muy difícil, ¿sabes? No, yo no me olvido de cómo comencé, la verdad. Lo tengo muy presente. Sí, es más bien para mí una sensación como de que cuando estás pues eso empezando y en el mundo del fanzine, por ejemplo, yo dibujaba mucho con gente, ¿no? Con mis amigos, siempre como íbamos por ahí a dibujar, hacías lo de, pues mándame una colaboración para esta cosa, o sea, digamos que se mezclaba mucho más y que creo que cuando ya empiezas a trabajar, pues igual estás un poco más centrada, o sea, no significa que no, y yo pues también estoy mucho en el movimiento pues eso asociativo y tal, y creo mucho en general ese tejido entre profesionales, pero como de alguna manera igual no sé muy bien explicar por qué, sí, sí veo que es un poco distinto, ¿no? Que a la manera en la que se teje la red a nivel autoedición, ¿no? Que creo que es, sí, es distinto, no sabría decir. Sí que las relaciones son diferentes, digamos que Sí, ya los entornos también son claro. pues un poco como estamos ahora mismo también aquí, Ujú. en una feria especialmente enfocada en lo profesional, compra-venta de derechos y Ujú, demás, ujú. ¿no? Que eso también digamos que crea otro tipo de dinámicas. Sí. Ujú. Y también has citado lo asociativo. Ujú. Y en eso también, como tú estás especialmente involucrada en tanto en la Asociación de Ilustradores La En Valenciana la y Pixie. también la Federación. Sí. Cuéntanos un poco también cómo ves el panorama, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte, digamos que hay una mayor actividad y bueno, una creación también de distintas asociaciones Sí. y de ámbitos en los que, digamos, crear espacios de encuentro y de discusión también de los derechos de las autoras y de los autores. Sí, yo creo que está cambiando un poco la mentalidad, por lo menos hace 10 años, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, no sentía que hubiera mucho colectivo, pero también supongo que por desconocimiento. Y sí, y es cierto que ahora parece que está como resurgiendo este interés por compartir, creo que es súper guay, y por también un poco empezar a pelear ciertas cosas, ¿no? Siento como que el debate empezó a cambiar también de unos años para atrás ahora. Recuerdo que yo cuando empecé, como era más, en plan, los ilustradores existen o existen las mujeres en el mundo de la ilustración, que me acuerdo Y como del que... cómic, sí. Y el cómic, sí, más en concreto. Y ahora ya mi sensación es que ya se está empezando a debatir como sobre la dignidad de esa profesión o sobre la profesión en sí, ¿no? O sea, ya sabemos que existe, ahora queremos que exista bien y que perdure dignamente en el tiempo, ¿no? O sea, que esas relaciones se establezcan guay. Entonces, yo desde mi experiencia asociativa, pues bueno, obviamente es mucho trabajo y cuanta más gente se implique, pues más rápido se avanza, pero también es difícil. Creo que tiene mucho que ver con un sentimiento igual también político de las personas, ¿no? O sea, de este ideal de pelear juntos por una cosa, ¿no? Dejar diferencias y divisiones que igual impone también un poco el sistema para pelear por cosas que son comunes. Ujú. Y pues igual eso eh, en la población igual ese sentimiento no está muy a flor de piel, pero sí siento como que poco a poco va como resurgiendo. Ujú. Y vuestro foco es sin duda el libro, el cómic, la novela ilustrada o novela gráfica, que esto sería otro debate en el que O sea, podríamos sí. entrar, pero no vamos a hacerlo hoy. Pero sí me gustaría también preguntaros por otros formatos que hayáis ejercitado, el muro, incluso el tema también de la ilustración en póster, en ámbitos más institucionales. ¿Cómo os relacionáis? ¿Cómo habéis desarrollado también ese tipo de actividad? Y bueno, que muchas veces no es como el ámbito en el que estáis más enfocadas, pero que también son experiencias que entiendo pueden ser bueno, sorprendentes en cierta medida, porque a lo mejor si no te han propuesto nunca yo no sé, se me ocurre el tema mural, por ejemplo, porque creo que es algo que también ha tenido un auge reciente, ¿no? Y se ha llamado mucho ilustradoras, ilustradores o autores y autoras de cómic para ello. A mí me gusta mucho cambiar de formato, ¿eh? O sea, te permite hacer
otro tipo de cosas, el planteamiento es totalmente diferente. Yo sí he hecho pues murales, aparte de los libros también he hecho ilustración para prensa, carteles. Luego hay un formato que empecé a hacer pues en 2017, que fue pintar en directo con un músico. Bueno, ni digo con un músico porque en aquel momento empecé con Miguel Rivera, cantante de Maga, que luego él me acompañó y yo a él. Ahora lo hago con Lara Moreno, que es escritora y poeta, y por ejemplo, la sensación de pintar en directo mientras... No es mientras, porque, o sea, el mientras parece como que estáis cada uno por un lado, pero no es así, ¿no? Está en realidad en conjunto, lo que estáis es ilustrando en directo lo que la persona está cantando o está hablando. Me parece como una experiencia muy bonita, que también te lleva a otro lugar, y que además nunca, ese mismo dibujo nunca se repite, sino que el planteamiento va cambiando, ¿no? A mí me parece interesante que como artista gráfico diversifiquemos y probemos cosas diferentes. Para mí me parece como enriquecedor, y que luego cuando vuelves a tu lugar habitual, al libro, también se producen cambios, ¿sabes? Como que vas experimentando cosas que luego se ven reflejadas en tu trabajo. Sí, bueno, para mí es como... o sea, yo siento como que con cada encargo tengo un problema distinto, y dado que como lo que me gusta es resolver ese problema, pues cuanto más diversos son los encargos, pues para mí como tienen más interés, ¿no? Siempre creo que tendré una novela gráfica produciéndose en el background, ¿no? Porque es algo que me resulta inevitable, pero que es un problema muy grande a resolver, también digo. Pero luego, como con cada encargo de ilustración aprendo una cosa distinta, entonces la posibilidad precisamente de que haya pues encargos de todo tipo en muchos medios, o sea, es muy diverso. A mí como reto me entusiasma mucho, porque cada vez es un problema nuevo, con una manera nueva de resolver, ¿no? Con un aprendizaje que va detrás. Entonces creo que, o sea, como que cada vez buscaré, pues eso, que sea más diverso o un reto más grande. Y por ir cerrando la sesión, es como la pregunta de cierre que siempre nos gusta a los periodistas hacer: ¿en qué estáis trabajando ahora mismo y qué se puede contar en este momento? Wow, bueno. De lo que se pueda contar. Queremos saber, la scoop. Pues es que yo trabajo siempre con varios proyectos simultáneos, muy raro. Siempre digo, voy a coger y no voy a coger nada y me voy a centrar en el libro nuevo y solo en el libro nuevo, pero al final eso yo no lo consigo, ¿no? Yo no sé si tú lo consigues, pero yo no lo consigo, porque me van llegando de encargos que me gustan. Entonces, pues ahora estoy, o sea, que ilustrando, por ejemplo, o sea, si de las cosas que estoy haciendo es, acabo de entregar la agenda nueva que hago con Tan Fan todos los años, y que siempre se entrega con muchísimo tiempo de antelación. Estoy ilustrando otro clásico para Alfaguara, que también me van llegando esos encargos, que son los encargos que me molan, porque me conocen muy bien y siempre me dan libros que me encantan. Digo, mira qué suerte, oye. Y he empezado con el libro nuevo. Pero del libro no puedo contar todavía mucho. Vaya. Porque está muy en comienzo. Pero bueno, pues ahí estamos experimentando a ver qué sale. Pues yo, así como súper rápido, también pues estoy trabajando en otra novela gráfica que estoy escribiendo yo, que pues de nuevo será la etiqueta, pues supongo que es ecofeminismo de nuevo. Bueno, ecofeminismo nos parece bien, pero no hace falta tampoco etiquetar tanto. Y algo de autoficción, como a mí me gusta. Y sí, luego también tengo otra novela gráfica con un guionista con el que ya he trabajado antes, varios proyectos de ilustración. Bueno, supongo que la máquina no para y eso es guay. Pues ahí estaremos esperando a que salgan todas estas prometedoras obras que ahora están en gestación. Y yo voy a ir dando cierre a esta sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado hoy aquí. Tenéis aquí para poder, digamos,
podéis llevar sin ningún tipo de problema. Un catálogo hecho además entre el Ministerio y la Sectorial de Cómic, con todos los, digamos, una panoplia maravillosa de todo lo producido hace muy poquito por una selección de las editoriales españolas en el ámbito del cómic, así que os animamos sin ningún tipo de problema a poder llevároslo. Y también Acción Cultural, creo que además se puede encontrar en el pabellón también, ha publicado además que Nuria Tamarit ha participado en un maravilloso también, yo no diría catálogo, yo creo que es casi como una introducción al cómic español, y de una manera muy, muy interactiva y muy bella, y con una selección de lo mejor de nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Elisa. No, a vosotras.